muy contenta una vez más de poder realizar el estudio de Primera de Juan. Así que para comenzar vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día, Padre. Gracias también por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, de poder, Señor, aprender de ella, de poder estar estudiando juntas con nuestras hermanas. Te pedimos, Padre, que seas tú la persona guía, que nos guíe, Señor, a través de ella y que podamos aprender, Señor, y que podamos atesorar estas palabras en nuestros corazones y ponerlas en práctica. Gracias, Padre, te damos por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermana. Así que para comenzar, vamos a leer el pasaje que está en 1 de Juan 4, del 7 al 11. Dice: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y hermanas, para comenzar entonces tenemos este pasaje que hay partes de que ya la hemos escuchado. Nosotros que hemos estado estudiando ya la primera carta de Juan, nos damos cuenta, ¿cierto?, que repite esto de el que no ama no ha conocido a Dios, el que no ama no es de Dios. Entonces ya la primera parte se repite un poco este concepto, ¿cierto? Así que nos vamos a detener en los pasajes, en los versículos que vienen a continuación. Sí nos recuerda Juan que el amor es de Dios y que Dios es amor. Son dos conceptos que ya tenemos claro, ¿cierto? Que Dios es un atributo de Dios, es el amor, y que también aquel que profesa amar ese amor debe ser de Dios, ¿cierto? El amor real, el amor verdadero, perfecto. Pero en el versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Y aquí nos va a revelar algo importantísimo, algo que nos va a tener, nos va a dar la clave de cuál es el amor de Dios. Dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, es que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Dice el 10, en esto consiste el amor. Y aquí nos va a dar la esencia, la clave de este amor. Este amor que dice que Él nos amó a nosotros, ¿cierto? Hay un versículo que está un poquito más adelante, en el 4:19, dice: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, ¿cierto? No hay ninguna forma de que nosotros hayamos pedido este amor, que hayamos hecho algo para merecerlo, hayamos hecho algo para alcanzarlo o buscarlo, sino que dice Efesios 1:5, que en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y este pasaje tiene más o menos ese mismo concepto de que Él, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y por este amor hacia nosotros que Él tiene, Él envió a su Hijo unigénito para en propiciación por nuestros pecados. Y aquí aparece una palabra nueva que no habíamos estado estudiando, que es la propiciación. La propiciación es una acción agradable a Dios, en que se le mueve a Dios a misericordia y piedad. Es algo que se puede hacer para que Dios se muestre piedad y misericordia hacia alguien. No es que nosotros manipulemos a Dios, sino que es una forma de agradar a Dios. Este término se utilizaba en el Antiguo Testamento en el tabernáculo. Cuando se realizaban los sacrificios, se hacía en propiciación para aplacar la ira de Dios. Se realizaba un sacrificio y la sangre de ese sacrificio cubría el pecado, y de esa manera se mitigaba de alguna manera la ira de Dios, que es el pago por nuestro pecado, ¿cierto? Entonces esto vino a representar lo que iba a pasar en el futuro con Cristo, ¿cierto? Que para nosotros ya
es el pasado. Ya en el Antiguo Testamento se estaba mostrando referencia de lo que iba a ser en el futuro. Por esto, cuando está Cristo en la cruz, lo que Él es la propiciación, ¿cierto? Esta acción agradable delante de Dios para cubrir, para mitigar, para quitar la ira de Dios hacia nosotros. Ese es el sacrificio, dice. Pero hay que entender que se realizaron muchos sacrificios en el Antiguo Testamento, pero ya en el sacrificio de Cristo es el sacrificio completo, el sacrificio justo, único, santo, necesario para poder quitar la ira de Dios, que era la que merecíamos nosotros, ¿cierto? Ese fue el sacrificio que Dios demandaba, porque la vara de Dios para quitar ese pecado era muy alto, por eso se tenían que realizar constantemente sacrificios, pero en Cristo ya queda saldada esa deuda, ya queda cubierto el pecado, ¿cierto? Nosotros mismos no podíamos propiciarnos este sacrificio, no podíamos nosotros proveernos de algún sacrificio para obtener la gracia de Dios. Por esto hay que entender que Dios en su amor eterno y soberano mostró su amor y perdón hacia nosotros. Dice Hebreos 10:10, vamos a ir allá a leerlo. Esto fue, como decía, leíamos un poquito antes, por el puro afecto de la voluntad de Dios. Es por su amor y por su benevolencia que nosotros obtuvimos acceso a este sacrificio de Cristo. Dice Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y aquí nos habla de que Él nos santificó. Nos santificó en el sacrificio de Cristo para ser agradables delante de Dios. Este es el amor de Dios. Este es el amor soberano de Dios con el cual nos amó, que nos hizo santos en Él, nos dio una posición delante de Él, nos dio una vida delante de Él, porque dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, nosotros muchas veces leemos Romanos 5:8, que si quiere lo puede buscar. Muchas veces hablamos de Romanos 5:8 para predicar o para evangelizar a alguien diciendo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero aquí ya nosotros teniendo esta referencia de cuál fue el sacrificio, qué cubría el sacrificio de Cristo, nos damos cuenta que hay una profundidad mucho más allá, ¿cierto? Que aún siendo pecadores, Cristo, el sacrificio perfecto, quien podía cumplir completamente la obra y la demanda de Dios, Él murió por nosotros. Y este plan es un plan eterno, un plan que en la persona de Dios ya estaba establecido, ¿cierto? Para que nosotros pudiéramos ser agradables, aceptos delante de Dios. Y esto fue por el amor de Dios hacia nosotros, no porque nosotros hayamos hecho algo, ni que tengamos que hacer algo para poder adquirir ese sacrificio, esa salvación, sino que Dios ya la entregó por nosotros. Entonces, dice que, vamos a volver a nuestro pasaje, 1 Juan 4, dice, ¿cierto? Que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y por esto envió a su Hijo en propiciación para poder tener una relación, para poder tener una cercanía con nosotros, para santificarnos y así poder estar con el Señor, ¿cierto? Él pagó esa deuda, esa demanda de parte de Dios para aplacar su ira, porque Dios, así como Dios es amor, Dios es un Dios santo y Dios es un Dios justo. Por lo tanto, tenía que cubrir ese sacrificio para poder estar con nosotros, ¿cierto? Entonces, teniendo esta vara de amor de Dios hacia nosotros, esta muestra de amor, de esta expresión, se desprenden todas las otras muestras de amor. Por eso, hermanas, cuando nosotros hablamos de
amor, de expresar nuestro amor hacia nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros familiares, ¿cierto? Tenemos que entender que todos esos tipos de amor son atisbos, son destellos de este amor que Dios mostró hacia nosotros, este amor perfecto, completo, de entrega completa hacia nosotros. Y de allí nosotros este amor que profesamos o ponemos en práctica, nos llegan a esta altura, nos llegan a esta vara de este amor perfecto de parte de Dios. Entonces, aquí no tenemos, es tiempo de preguntarnos, ¿hemos meditado en este amor? ¿Hemos tomado y considerado el amor que Dios ha tenido hacia nosotros? Este plan perfecto, sacrificial, completo, justo que Dios ha tenido hacia nosotros. ¿Ese es el amor que nosotros podemos profesar a otros? Si nosotros pensamos cuando la Biblia dice de la manera que Cristo nos amó, ¿así también ustedes aman a otros? ¿Me entiendes? Hay que tomar una profundidad en el pensamiento y la reflexión de cuál es el amor que Dios nos ha dado. Es decir, que nosotros vamos a leer el pasaje número 11, es el versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, cuando aquí el escritor, ¿cierto?, dice que Dios nos ha amado así, o sea, de esta manera perfecta, justa, santa, completa, soberana, ¿cierto? Así nosotros debemos expresar el amor hacia otros. Esta es la demanda de Dios hacia nosotros. Yo ya los amé, ahora ustedes tienen que amarse. Y allí está el peso en el cual tenemos que reflexionar, ¿cierto? La Biblia nos habla de amarnos de diferentes maneras. Y aquí nos lleva también a estar en comunión con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros amamos a nuestros hermanos y queremos tener una relación, una comunión con ellos, ¿cierto? Yo realizando este estudio encontré 59 versículos que menciona el unos a otros en diferentes maneras. Aquí les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos a otros en toda sabiduría. ¿Y por qué queremos considerar a otros, cierto? Porque lo amamos, porque Dios nos manda a amarnos, de estar en comunión con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y por eso yo quiero enseñar a otros, exhortar a otros. Dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ya vimos, ¿cierto?, que el sacrificio de Cristo fue completo en amor y dice que de esa manera debemos perdonar a otro. Dice Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros. Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese versículo continúa diciendo, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. O sea que una muestra de amor hacia mis hermanos es enseñar y exhortar, no mentir unos a otros, soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, congregarnos, considerarnos unos a otros. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a otros, o sea, póngalo en servicio, póngalo a disposición de los hermanos, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, hermanas, tenemos un gran desafío delante de nosotros, una gran tarea, ¿cierto? Considerémonos, estimulémonos.
Este año en el Ministerio Mujeres queremos enfocarnos en la unidad y en la comunión entre las hermanas, que podamos estar unidas, que podamos sentirnos, ¿cierto?, completas. El versículo lema de este año es Filipenses 2:2. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y aquí podemos ver, ¿cierto?, cómo el Señor completa esta demanda de amor hacia otros es en unidad, en tener relación, ser entrañables con las hermanas, de que haya una necesidad de poder estar compartiendo con mis hermanas, sirviéndole a ellas, amándolas de manera práctica. Dios nos amó. Por eso envió a su Hijo. Fue una manera práctica de mostrar su amor. Nosotras amamos a nuestras hermanas, por eso tenemos que mostrarlo de una manera práctica, considerando, exhortando, sirviendo, orando por mi hermana, llamando a mi hermana, visitándola, estando allí con ella, apoyándola, animándola. Si yo veo una hermana que está pasando una necesidad espiritual, emocional, económica, algún apoyo de una ayuda, ¿cierto?, de llevarla al médico. Hermanas, el Señor nos manda a amar de manera práctica, real y tangible a nuestras hermanas. Por eso queremos estar en un mismo espíritu. Queremos, ¿cierto?, estar unidas, amándonos y mostrándonos este gran amor, esta gran expresión de amor que Dios tuvo hacia nosotras, por de esa manera nosotros también amar a nuestras hermanas. Y es posible en el Señor, solamente en el Señor, porque hemos conocido a Dios y amamos a Dios. Tenemos que amar a nuestros hermanos de manera práctica. Así que, hermanas, les animo en el amor del Señor. Este estudio ha sido, yo creo que una forma de repasar una vez más, mirar hacia la cruz, mirar hacia ese sacrificio perfecto de Jesús en la cruz para nosotros. Así que, bueno, las animo y vamos a orar para finalizar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque no dimensionamos, Señor, este amor. No logramos, Señor, nuestras mentes pequeñas, nuestros corazones pecaminosos, poder entender este amor soberano y perfecto, santo que tú has tenido hacia nosotros. Permítenos, Señor, poder mostrar algún destello, Señor, alguna pequeña luz de este amor hacia nuestras hermanas, Señor. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo sea moviéndonos, Padre, a poder amar de manera práctica, real, a nuestras hermanas, uniéndonos, Señor, teniendo comunión, Señor, profesando, Señor, y poniendo en práctica aquellas cosas que tú demandas de nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos exhortas una vez más a poder obedecerla y a poder honrarte a través de ella. Gracias, Señor, te doy por esto. En el nombre de Jesús. Amén.